Saludos, vamos a iniciar con este último cuaderno de Jupyter en el cual hablaremos un poco de la aplicación de filtros para imágenes. Para ello hemos importado algunas librerías que ya hemos utilizado previamente y alguna librería nueva como la de OpenCV, que en este caso se denomina CV2. También hemos creado una función que nos va a permitir generar ruido aleatorio dentro de una imagen. Es decir, existe un tipo de ruido denominado sal y pimienta, porque lo que hace es cambiar el color de una imagen y ponerlo en negro o en blanco. Entonces, si nosotros lo ponemos en blanco será el ruido de tipo sal, si lo ponemos en negro el ruido de tipo pimienta y por eso toma este nombre. Entonces, para esta función, nosotros tenemos como argumentos en primer lugar la imagen a la que queremos agregar ruido y en segundo lugar tenemos la relación de señal a ruido, es decir, la cantidad o una razón entre la señal y la cantidad de ruido que nosotros le queremos ingresar. Entonces esta SNR es una relación de señal a ruido. Luego lo que vamos a hacer es de la imagen que ingresa creamos una copia y le vamos a extraer la dimensión. Entonces las dimensiones en este caso va a ser una imagen que nos va a dar el largo, el alto y también el número de canales para nosotros poder agregarle el ruido a la misma. Luego vamos a crear una máscara. Esta máscara lo que vamos a hacer es generar aleatoriamente los píxeles que van a cambiar de color. Entonces para ello utilizamos una función de NumPy que es la random choice, nos permite generar una selección aleatoria. El primer argumento son los valores de selección aleatoria que nosotros queremos asignar. Entonces en este caso tenemos el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. ¿Qué significa esto? Vamos a crear una matriz con valores aleatorios que pueden ser 0 o 1 o 2. Entonces en el caso de que sea 0, no le vamos a asignar ningún tipo de ruido. En el caso de que sea 1, le asignaremos un valor de 255, que será el ruido de sal. Y en el caso de que sea 2, le asignaremos un valor de 0, que será el ruido de pimienta. Luego, como parámetro, va a ser la dimensión de la matriz. En este caso va a ser 1 por el alto y por el ancho de nuestra imagen. Luego vamos a generar la probabilidad, es decir, tenemos que darle un vector de probabilidades para nuestra selección aleatoria. Entonces, este vector de probabilidades va a estar determinado en primer lugar por el parámetro de relación señal a ruido. Entonces, este parámetro es un valor entre 0 y 1 que nosotros le vamos a ingresar. Entonces, luego, el segundo valor de probabilidad va a ser 1 menos el valor de señal a ruido dividido para 2 y el tercero 1 menos el valor de señal a ruido dividido para 2. Con esto nosotros tenemos que la suma de todas estas probabilidades van a ser igual a 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una relación señal a ruido de 0.5, entonces el primer el primer elemento del vector de probabilidad será 0.5. El segundo será 1 menos 0.5 dividido para 2, nos quedará 0.25 y el tercero 0.25. Sumando los tres valores nos da la probabilidad total que será de 1. Luego lo que vamos a hacer es copiar mediante el canal para tener la misma forma que la imagen original. Entonces eso a través también de una función de NumPy que es repeat. Le cargamos la máscara que tiene las probabilidades que nosotros hemos cargado previamente, el número de canales y en este caso le ponemos el axis en igual a 0 para que nos seleccione cada uno de sus canales. Entonces luego, ahora sí, miren, lo que vamos a hacer es de la imagen que nosotros creamos previamente, si el valor es igual a 1, entonces le cargamos un 255. Luego, si es igual a 2, le cargamos el 0, que es el ruido de pimienta. Y para la otra selección que era 0, no hacemos nada para que quede el píxel como de la imagen original. Entonces luego devolvemos la nueva imagen y eso es todo lo que hacemos con nuestra función de añadir ruido de sal y pimienta. Ahora lo que vamos a hacer es cargar una imagen. Para eso vamos a utilizar la librería de OpenCV. Tiene una función que se llama imread. En este caso estoy llamando a una imagen que se llama perro3.jpg. Entonces he cargado esa imagen. Luego lo que vamos a hacer es voy a generar una lista para
para darle diferentes valores de relación señal a ruido. Entonces le estoy dando un valor de 1, un valor de 0.9, un valor de 0.5 y un valor de 0.2. Entonces van a ser diferentes valores de relación señal a ruido. Esta línea me parece que la tengo de más. Entonces la siguiente es crear una figura. Voy a crear una figura y en realidad va a ser un subplot que me va a generar las diferentes imágenes con la diferente cantidad de ruido que le vamos a agregar. Entonces, mire, para el primer subplot, llamo a mi función de añadir ruido de sal y pimienta. Bueno, en este caso le hago una transpuesta a la imagen y le digo que el valor de señal a ruido va a ser de ser de mi lista el elemento 0, es decir, 1. En relación a señal a ruido es 1, es decir, la imagen no se le va a agregar ningún ruido. Luego lo que hacemos es nuevamente calcular al resultado la transpuesta, porque recuerden le dimos como entrada la imagen transpuesta, entonces la retornamos nuevamente, le volvemos a aplicar la transpuesta y grafico. En este caso, bueno, en este caso lo que estoy haciendo es intercambiando los canales. Aquí un problema común que existe en OpenCV, bueno, más que un problema son diferentes tipos de codificación. OpenCV me codifica las imágenes en BGR. Entonces, siempre que yo cargue una imagen con OpenCV me la va a almacenar como BGR en lugar de RGB. ¿Qué significa esto? Que está intercambiando el primero con el tercer canal. Entonces, con esta línea de comando lo que estoy haciendo es intercambiando de BGR a RGB. Entonces ya tengo mi imagen y la muestro, le pongo un título y luego repito lo mismo para los diferentes valores de relación de señal a ruido. Entonces esto sería para un valor de 1, esto sería para un valor de 0.9, esto sería para un valor de 0.5, esto para un valor de 0.2 y así terminamos con nuestra imagen. Entonces observemos aquí. Tenemos la imagen original con el valor de relación señal a ruido de 1. Tenemos en donde ya se ha agregado ruido y pimienta 0.9. Tenemos aquí con un valor de 0.5 y aquí con un valor de 0.2. Entonces, ese es el resultado de nosotros haberle agregado ruido a nuestra imagen, en este caso ruido del tipo sal y pimienta. Entonces, una vez que ya hemos generado una función que nos permite ponerle ruido artificial a nuestra imagen, que puede ser igual que el ruido en el ruido que se obtiene en cualquier tipo de procesamiento de imágenes, porque lo hemos hecho de forma aleatoria. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cargar un valor único, tomado el valor de señal a ruido 0.5, y voy a generar una nueva imagen, que en este caso le he puesto el nombre de perro sal y pimienta.png. Entonces, una vez que la genero, se me va a almacenar ya en el directorio de mi notebook con este nuevo nombre. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llamo nuevamente a la imagen que acabo de crear y la voy a presentar. Entonces, en este caso, hemos creado una función para mostrar las imágenes. Esta función lo primero que me consulta es que si la dimensión de la imagen es menor a 3, entonces la muestre en escala de grises. Entonces, por el contrario, si el tercer canal es igual a 1, también la muestro en escala de grises, porque yo puedo tener imágenes en escala de grises, pero que en su shape, es decir, en su dimensión, me muestra, por ejemplo, 64 por 64 píxeles por un canal. Entonces, con esta función, yo le digo que si tanto tiene menor de 3 canales o si solo tiene un único canal, que me la presente con escala de grises. Caso contrario, le decimos que me presenta la imagen como en su color original. Luego, lo que hacemos es lo siguiente. Si la longitud de la imagen, observemos, es menor que 3, le vamos a hacer un resize, es decir, la vamos a convertir lo vamos a extraer un único canal. Entonces extraemos un único canal y luego lo que voy a hacer es pasarla yo directamente a escala de grises. Entonces, recuerden, esto ya lo habíamos visto en el notebook anterior. Ponderamos cada uno de los canales y luego promediamos y tenemos en este caso ya el resultado para nuestra imagen en escala de grises. Le hacemos un reshape. Este reshape es para tenerla también, en este caso,
Si el resultado en una imagen PNG es solo 64 por 64, yo le estoy añadiendo una tercera dimensión que sea de un canal. Entonces con eso tengo 64 por 64 por un canal. Luego la presento a la imagen y en este caso he hecho un print del shape que me dice que la imagen es de 1001 por 1001 píxeles y por un canal. Esta es la imagen con ruido que había previamente grabado. Ahora vamos a utilizar algunos tipos de filtros que se utilizan. Vamos a aplicar algunos tipos de filtros para eliminar este tipo de ruido. Algunos van a ir mejor, otros van a ir peor y eso depende también de los ajustes que se vayan realizando. Entonces el primer caso es la corrección gamma. La corrección gamma, en este caso hemos definido una función que requiere como argumentos la imagen a ser filtrada, el coeficiente gamma y luego hacemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es calcular la potencia de la imagen. Entonces a través de NumPy con una función power extraemos una copia de la imagen, porque luego la vamos a volver a utilizar esa imagen, entonces por eso sacamos una copia y con el parámetro gamma. Entonces luego devolvemos esa imagen y la mostramos y observamos aquí que no se aprecian cambios significativos en lo que se refiere a la reducción del ruido. Podríamos decir que no le ha afectado mucho la parte de la corrección gamma. Entonces probamos en este caso con un filtro pasabajos. En este caso el filtro pasabajos va a ser un kernel de dimensión de 3 por 3 píxeles. Entonces aquí establecemos la dimensión del filtro de 3 por 3 píxeles y lo vamos a graficar al filtro, o bueno, a modelar al filtro, en realidad no a graficar sino a modelar, a través de crear un vector de unos con NumPy en NumPy ones. Vamos a crear un vector de unos que tenga las siguientes características. Entonces, en primer lugar, le estamos dando la dimensión de las filas por las columnas, es decir, vamos a crear una matriz de 3×3, miren, de nuestro kernel, de 3×3. A ese vector de unos de 3×3, lo que hacemos es multiplicarlo por 1 sobre la cantidad de píxeles que va a tener ese filtro, es decir, 9. Entonces lo estamos normalizando. Entonces normalizamos nuestro filtro, significa que la suma de todos los coeficientes de ese filtro va a ser igual a la unidad. Entonces con eso tenemos nosotros ya este filtro pasabajos. Luego vamos a modelar un filtro pasaaltos, es el mismo kernel de 3×3. En este caso el vector de unos lo vamos a multiplicar por -1. Entonces lo multiplicamos por -1 y tenemos nosotros que la dimensión va a ser el mismo tamaño del kernel de 3×3. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el resto que tenemos tanto para las filas como para las columnas le hacemos que sea igual a la sumatoria de los coeficientes -1 y con eso generamos nuestro filtro pasaaltos de 3×3 o un kernel, que es como comúnmente se lo conoce. Ahora vamos a definir un filtro gaussiano. El filtro gaussiano lo vamos a llamar a través de una función gfunc, bueno, es el nombre que le hemos dado. Requiere como parámetros las coordenadas x y y de nuestra imagen y un parámetro sigma. Y la fórmula, como se lo calcula, es a través de un Euler elevado al coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado dividido para 2 el parámetro sigma, que en realidad es la desviación estándar, elevado al cuadrado, todo dividido para 2 por pi por la desviación estándar al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra función gaussiana y con esa diseñamos nuestro filtro de Gauss. Entonces la salida va a ser igual, generamos un vector de ceros de la dimensión de nuestro filtro y vamos desplazando el mismo en filas y en columnas. Entonces aquí vamos haciendo la corrección del filtro dependiendo del parámetro, de la dimensión del mismo, por eso hacemos el size, para poder tomar, evitar los bordes, tanto al principio como al final de nuestro filtro. Lo devolvemos ponderando o normalizando para la cantidad de componentes y de esa forma nosotros aquí le damos ya un kernel de 3×3 y llamamos al filtro gaussiano. Luego aquí lo que estamos haciendo es imprimiendo los valores para el filtro pasabajos, para el filtro pasaaltos y para el gaussiano.
Entonces, ¿qué tenemos? Observemos en el pasabajos, todos son 0.1, 0.1, 0.1. En el pasaltos, ¿qué significa? Que todos los valores que están alrededor del píxel se ponderan por -1 y se le da una mayor ponderación al píxel central. En cambio, en el pasabajos todos tienen la misma ponderación. Y en el gaussiano depende de la distribución gaussiana que nosotros generamos a través de la ecuación. Cada uno de los valores toma un coeficiente distinto. Luego vamos a aplicar una función de convolución para poder aplicar el filtro a la imagen. Entonces, ¿qué requiere como parámetros? La imagen y el filtro. Entonces, una vez que tenemos la imagen y el filtro, lo que vamos a hacer es de la imagen sacarle un shape, es decir, sacarle la dimensión. Vamos a tener lo largo, el ancho y la cantidad de canales. Y luego también vamos a sacar un shape del filtro. Entonces vamos a tener las filas y las columnas del filtro. Luego vamos a generar un vector de ceros. Vamos a crear una matriz vacía, un vector de ceros que va a ser la cantidad de filas de nuestra imagen menos la cantidad de componentes del filtro más 1 igual para las columnas. Luego recorremos la imagen convolucionando, en este caso, la salida, la imagen con el filtro. Bien, aquí estamos multiplicando, que es en sí el resultado de la convolución, la imagen con el filtro. Sumamos esos componentes y vamos almacenando en la salida. Entonces, si el canal es igual a 1, nosotros la redimensionamos y tenemos, en este caso, nuestra imagen y devolvemos a la misma. Luego, lo único que se hace es mostrar el resultado para el filtro pasabajos, para el filtro gaussiano, y tenemos lo siguiente. Bien, tenemos para diferentes tamaños de kernels. Para eso nosotros utilizamos este for. Entonces tenemos que el kernel va a ir, observemos aquí, desde el 3 hasta el 8 no incluido en pasos de 2. Entonces va a ir 3, 5 y 7. Esos van a ser los tamaños de nuestro kernel. Entonces el de 3 por 3, el de 5 por 5 y el de 7 por 7. Y observamos los efectos sobre nuestra imagen. Y tanto para el filtro gaussiano también observamos los efectos sobre nuestra imagen. Otro tipo de filtro que podemos aplicar es el filtro bilateral. Entonces en este caso nosotros creamos una función bilateral que es la que vamos a utilizar para el filtro, que requiere como argumento las coordenadas I, J, los tamaños del kernel del filtro, la imagen, un parámetro sigma 1, un parámetro sigma 2 y la ventana del filtro bilateral. Con estos parámetros nosotros generamos las coordenadas de nuestra imagen para evitar que tome espacios indeterminados en los bordes, y con eso, a través de esta fórmula que es una exponencial, calculamos los coeficientes del filtro bilateral. Es decir, una exponencial menos 1 del filtro bilateral elevado a la ventana del filtro bilateral. Luego estamos normalizando eso para la suma de todos los coeficientes y devolvemos la sumatoria del producto de entre la imagen que se está trabajando y el filtro. La siguiente función lo que nos permite es realizar la convolución entre el filtro bilateral y la imagen, para lo cual requiere como argumentos la imagen que va a ser filtrada y los parámetros del kernel del filtro, es decir, tamaño del kernel del filtro. Con esos parámetros nosotros sacamos el shape de la imagen, es decir, la dimensión de la imagen, les damos valores estándar de sigma para nuestro filtro bilateral y luego vamos a normalizar nuestra imagen a través del filtro gaussiano. Llamamos al filtro gaussiano, estamos creando un filtro gaussiano, lo multiplicamos por los parámetros sigma y por 2pi. Luego hacemos una condicional, si la longitud de la imagen es menor que 3, entonces le hacemos un shape a 1 y aplicamos el filtro bilateral, es decir, la ventana de nuestro filtro bilateral la vamos a redimensionar dependiendo del cálculo que hicimos previamente por 2pi y los parámetros sigma, y con eso le damos un shape de 1. Caso contrario, nuestro filtro bilateral vamos a hacerlo nosotros a través de apilar los canales, cada uno de los canales, es decir, se va a aplicar el filtro a cada uno de los canales. Entonces esta función stack lo que nos permite es apilarlos. Entonces es como montar 3 veces esta matriz que nosotros tenemos aquí. Luego creamos una salida de ceros que va a tener la dimensión
de la imagen inicial menos el tamaño del kernel más 1 para poder evitar los bordes, y luego recorremos toda nuestra imagen aplicando la función bilateral que habíamos creado previamente para nuestra imagen. Luego, si el índice es igual a 1, entonces nosotros hacemos un resize. En caso contrario, mostramos la salida. Con esto, graficamos para diferentes tamaños del kernel y tenemos lo siguiente. Es decir, tenemos para el filtro 3x3, para el filtro 5x5 y para el filtro 7x7. Entonces, esto es un ejemplo que les quería presentar acerca de la aplicación de diferentes tipos de filtros a la imagen. Vamos a probar en este momento con otro tipo de imagen, quizá en donde se aprecie de mejor manera el efecto del filtro. Entonces, bueno, vamos a al menos ejecutar las primeras celdas, ya que esto sí tarda un poco debido al recorrido que tiene que hacer el filtro sobre la imagen. Entonces, miren, aquí tenemos, se observa con mayor claridad la imagen original, es decir, con una relación señal-ruido 1, es decir, pasa toda la señal, nada de ruido. Aquí con una relación señal-ruido 0.9, de 0.5 y de 0.2, es decir, más ruido que señal en este caso. Luego, bueno, vamos a llamar aquí a la misma imagen y vamos a presentarla. Vamos a trabajar con esta imagen con ruido de 0.5 y le aplicamos la corrección gamma y le vamos a aplicar el filtro pasa abajo, y en este caso, bueno, en este momento voy a cortar un momento el video. A ver, no sé si... perdón, aquí me parece que cargué la imagen equivocada. Ya. El problema que estamos teniendo es porque esta imagen no es cuadrada y el filtro por lo general siempre se utiliza en imágenes cuadradas, a menos que se haga una corrección, pero eso implica mayor procesamiento. Por eso ustedes frecuentemente se encontrarán con que las bases de datos de imágenes son imágenes cuadradas. Entonces, a ver, me parece que tenía la imagen perro2 png. Sí, aquí tenemos otro caso en donde se observa mucho con mayor intensidad el ruido. No sé qué tal le vaya este filtro con esta imagen. Vamos a probarlo. Y aquí tenemos la imagen a escala de grises con el ruido presente. Vamos a aplicar la corrección gamma. Se podría decir que ha mejorado en algo, no, en realidad realmente no mucho. Ahora sí aplicamos el filtro. Y ahora sí, bueno, esto, el filtro pasa abajo y el filtro gaussiano. Tenemos como le genera a la señal también una especie de suavizado. Vamos a probar con una menor cantidad de ruido. Probemos, estamos en realidad hablando nosotros de un ruido de 0.5. Vamos a probar con un ruido de 0.8, que no sería demasiado ruido. Y aquí tenemos la imagen con un poco de ruido, se aprecia mejor la figura. Vamos a hacer la corrección gamma, definimos los filtros y generamos la señal filtrada. Entonces ya podemos observar en donde se difumina la imagen en la intención de poder eliminar este ruido de sal y pimienta. Entonces vamos a ver si no nos toma mucho tiempo ejecutar los filtros bilaterales. En realidad este tarda un poco más. A ver, aquí tenemos el efecto del ruido bilateral. Es algo similar a los filtros previamente definidos, pero ya están surtiendo efectos sobre una imagen, sobre todo al suavizarla. Entonces esto es lo que les quería presentar en este notebook acerca de estas aplicaciones que nosotros podemos realizar a las imágenes para su procesamiento.